Tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en el espacio estelar del día al senador José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, y además, como senador, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a compartir el cafecito de hoy con él. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Buenos días, para mí es un grato placer senador, estar con ustedes en el día de hoy. Gracias. Gracias por el café. Gracias a ti por participar. Bueno, ¿qué jornada esa de ayer? El reglamento del Consejo Cerca de 10 horas. Cerca de 10 horas, ¿verdad? El reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura dice que cualquier objeción, gracias, a los postulantes hay que hacerla con anticipación, ¿verdad? Y con su nombre. Y eso no fue lo que pasó ayer. Sí, el reglamento fue violado y ni el presidente del Consejo ni ustedes pararon eso. Ninguno dijo, eso es violatorio del reglamento, porque no se lo saben. No es cierto, sí se hizo. Inclusive la propia diputada Josefa Castillo, en una conversación nuestra previa, lo hizo de forma pública. Lo que pasa es que las reuniones, aun cuando televisadas, no siempre se tiene audio y no siempre se tiene la imagen frente al país de todo lo que sucede en esas conversaciones, pero sí se hizo. Mire, ¿cómo se hizo? ¿Quién lo hizo? En el desarrollo del... Pero ¿cómo? Por ahí voy, permítame un momento. En el desarrollo de las discusiones de esta etapa del Consejo Nacional de la Magistratura, nosotros como miembros de la segunda mayoría la segunda mayoría presente, ¿verdad? Tanto la compañera Josefa Castillo como quienes hablan, exigimos que a los jueces de la Suprema Corte de Justicia se le hicieran entrevistas y que esas entrevistas fueran públicas, porque nuestra intención no era otra que permitirle a la sociedad que diera seguimiento al proceso y que participara junto a nosotros, que viera y comprobara la posición de cada magistrado frente a las preguntas que se le hicieran, y más aún también la de nuestra, el comportamiento de cada consejero y la actitud de cada consejero frente al proceso. Pero también fuimos nosotros los que exigimos que se colocara en este tránsito de evaluación de jueces la posibilidad que la sociedad hiciera objeciones y reparos por la misma razón, darle oportunidad a la sociedad de que se expresara. Y se configuró un procedimiento para hacer las objeciones y reparos, en el que se le da la oportunidad a cualquier interesado que tenga un plazo de 7 días para que presente objeciones y reparos una vez la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial haya publicado las evaluaciones de desempeño de cada uno de los jueces, que por cierto no existen. No existen evaluaciones de desempeño. No existen. Es un documento con demasiadas debilidades y sin ningún elemento a ponderar que merezca la pena. Si nos atenemos al reglamento, puesto que no han sido evaluados, no deberían ser confirmados. Y en segundo plano, una vez recibido las objeciones, se deben comunicar a cada magistrado y cada magistrado tiene un plazo hasta de 7 días para poderlas responder las mismas si es su interés. Por cierto, solamente recibimos una sola objeción o un solo reparo hecho contra el magistrado Herrera Carbucia, quien sí un juez con mucho prestigio, tuvo la oportunidad de responder de forma sustanciosa y reflexiva esa objeción en el marco de los plazos que Ortega se hace previo a las entrevistas, ese proceso de defensa de los que han sido objetados. Correcto, porque además la propia objeción o el propio reparo, usted lo pudiera utilizar, si le es oportuno, para contrastarlo al magistrado. Yo lo hice con Herrera Carbucia y él tuvo la tranquilidad de responder esa inquietud y dar cuentas al país de cuál fue el reparo, cuál fue la objeción y las respuestas de él públicas hacia el tema. Y no hay dudas que en este caso, en el caso de doña Miriam Germán, que usted muy bien ha traído sobre la mesa, se violó el procedimiento, porque no se le dio el tiempo para poder responder ante esas denuncias si es que existieran. Ahora bien, habían también otras formas para poderla quizás presentar, pero en el marco de una denuncia pública como se hizo, se ha violentado todo el reglamento y no hay dudas que el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá que hacer los reparos del lugar una vez se reúna en el próximo encuentro del Consejo esta semana próxima, y en donde también el procurador, frente a denuncias muy fuertes, tendrá que, al margen de que nosotros desestimemos esa intervención o ese tránsito último del Consejo, nosotros también necesitamos y requeriremos
que las informaciones sean debidamente... Y no hay consecuencia para un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura que viole de manera tan flagrante los reglamentos internos. No hay sanciones por una violación de reglamento, pero sí ante una denuncia como la misma, el propio procurador, en su condición de persecutor de cualquier delito o infracción, tiene que utilizar o dar los pasos correspondientes, porque si no se queda evidenciado como un esfuerzo que no es el propio, ¿verdad?, de escenarios como este. Es decir, lo que tú estás diciendo es que ustedes le van a requerir ahora que les entregue a ustedes las pruebas de lo que le ha dicho de la magistrada, ¿no? Si ustedes encuentran irregularidades ahí, actuarán en consecuencia, supongo. Lo primero que es, como ha sido violentado el procedimiento, nosotros no podemos asumir la misma como un elemento contrario a la magistrada, porque ha violado el proceso. Sin embargo, son denuncias muy graves y yo creo oportuno que exigir, ¿verdad?, toda la documentación y toda la fuerza del peso de esa denuncia, porque es una denuncia que debe tener la responsabilidad de ser presentada. Y con relación a otros jueces que han participado en el conocimiento... Por cierto, yo en mi opinión personal y en las informaciones con las que cuento, la magistrada Miriam Germán es una mujer que en 40 años ha ganado una reputación bien salvada y bien pensada, y nos cuesta entender de que ese ha sido el comportamiento último en su vida, haya sido el descrito en el día de ayer. Yo personalmente entiendo, hasta la información que tengo, que es una mujer correcta. Otros jueces que tienen vínculos claros con partidos políticos, específicamente con el Partido de la Liberación Dominicana, pero que además han fallado en favor de personas vinculadas a casos de corrupción, a escándalos de corrupción, mediante auto de no al lugar. Uno siente, en primer lugar, que no ha habido las objeciones necesarias por parte de la sociedad y que desde el propio Consejo Nacional de la Magistratura no han tenido los cuestionamientos que se esperaba que tuvieran en un proceso de evaluación y de entrevista de esta naturaleza. Bueno, en primer lugar, sí me sorprendió que no se explayaran, ¿verdad?, centenas o decenas de reparos y objeciones ante jueces que han sido verdaderamente cuestionados. Apenas un reparo, y eso a mí particularmente, que he sido una de las personas que más ha reclamado para que esas figuras, la posibilidad de escuchar a la sociedad se inscriban, ¿verdad?, dentro de las normas del Consejo Nacional de la Magistratura, es un tanto frustratorio de que la sociedad no se haya expresado de la manera que uno entendía que podía expresarse. Pero sí nosotros hicimos a cada uno de los magistrados, sobre todo de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que es la más cuestionada porque es la que conoce de los casos que han sido más controvertidos, de corrupción, su participación en cada uno de los casos más sonoros, o los casos más contrastados. También como una forma de que la sociedad, esa sociedad que se ha sentido distanciada de la Suprema Corte de Justicia, pudiera escuchar de esos jueces, que no es propio porque usualmente lo hacen escondido detrás del papel y de la pluma, que pudieran expresarse públicamente las razones que lo llevaron a dar tal o cual fallo, y que la comunidad jurídica, sobre todo, que es el que le da seguimiento a este proceso, y la comunidad también periodística, pudiera hacer observar las razones y el comportamiento de cada uno de ellos. Y lo hicimos no solamente sobre esos casos, sino sobre muchísimos otros. Y lo cierto es, al final del día, y fue una de las preguntas que le hicimos a uno de los magistrados, que después de 7 años de esta Suprema Corte de Justicia, yo no recuerdo un caso de un político corrupto llevado allí que haya sido condenado. Me recordaron que quizás haya un alcalde, pero la naturaleza no es esa. La naturaleza es, hasta el momento, de utilizar o buscar las formas legales para que no exista uno vinculado, perseguido, que haya sido debidamente condenado. Pero además, cuando ustedes les cuestionaron la procedencia política de esos 3 magistrados de la Sala Penal que tiene que dilucidar los casos de corrupción, resulta que, por ejemplo, en los casos de Félix Bautista y de Díaz Rúa, los 3 votos, los votos fueron divididos, y los 3 votos que se impusieron a 2 para que salieran bien librados Félix Bautista y Díaz Rúa, lo dieron los 3 que eran miembros del PLD, que ahora dicen que no lo son, ¿verdad? Entonces... Sí, pero es que hay comportamientos en la Suprema Corte, sobre todo en la Cámara Penal de la Suprema Corte, que fueron las cosas que discutimos ayer, que dejan mucho que desear.
Por ejemplo, don Uchi, en materia penal, y aquí está un abogado jurista que yo no pretendo serlo. Todo el mundo cree... Soy abogado, pero sí, no lo soy. Somos dos entonces. Él es economista. Tú eres economista, pero yo pensé que eras abogado. Sí, eso cree mucha gente. Muy bien. Pues yo soy abogado y tú tienes más conocimiento que yo entonces. Una de las cosas que se viola constantemente en la Suprema, sobre todo en esa sala, es el principio de inmediación. En un juicio penal, la naturaleza del juicio, que debe ser oral, público y contradictorio, y que se contrastan las pruebas, se interrogan a los perseguidos, debe ser fallado por el mismo que tuvo el desarrollo, ¿verdad?, y el contacto con todo el proceso. Y hay muchos casos, inclusive con 5 ausencias de 5, en el que jueces de corte han conocido de los casos penales y ellos han sido los que nos han firmado. Me refiero a los jueces de la sala. O sea, no han tenido la responsabilidad de mantener, ¿verdad?, el apego a figuras de derecho tan importantes como es la inmediación. Hay muchas cosas en el desarrollo de la Suprema actual y de esa sala que a nosotros nos contrarían profundamente, y somos por eso los que pensamos que en la Suprema debe haber un cambio importante y un sacudón muy importante para poder generar una justicia totalmente diferente. Pero lo que tú estás diciendo es que jueces han firmado sentencias sin haber participado en el juicio oral, público y contradictorio. Sobre todo en materia penal, porque en materia civil, como es todo documental, como todo es mucho más sencillo, ¿verdad? Usted puede sentar o no tiene que estar presente en una audiencia para conocer dónde pesa la razón. Pero en materia penal, que usted tiene que interrogar acusados, escuchar las partes, testigos, las pruebas, quien dirige el proceso debe ser quien lo falle. Y aquí ha habido casos que lo presentamos ayer y le preguntamos a todos los jueces de la sala sobre ese particular, en donde hasta 5 jueces de corte han subido a conocer casos penales y han sido ellos los jueces de la sala, los jueces de la Suprema Corte, los que luego posteriormente aparecen firmando la sentencia. Ya. Visto lo acontecido ayer, que una juez de carrera de más de 40 años de servicio y reconocida por la sociedad tuvo ese nivel de maltrato, se pudiera decir, por parte del Procurador General de la República, y de un proceso de entrevista donde otros jueces, sí señalados por la sociedad, prácticamente salieron bien del proceso. Se puede esperar, la sociedad dominicana podría esperar que de esta evaluación que está haciendo el Consejo Nacional de Magistratura y entrevista a nuevos postulantes pueda haber cambios realmente en la justicia dominicana, porque la sociedad quedó muy preocupada ayer. Tienen que haberlos, pero uno también posee información de fallos y diferentes tipos de elementos que en el marco de las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser tratadas. Lo que pasa es que nosotros, en un uso prudente de la información y sin tener necesariamente todas las documentaciones en la mano, no contrastamos de forma pública a un postulante, sino que sobre qué información los enfrentamos o los cuestionamos en relación a la información que está pública, periódicos, disposiciones o documentaciones. Si ustedes no tienen servicio de inteligencia para caerle atrás a los jueces. Hacemos, contrastamos con sentencias que conocemos, pero hay que ser cuidadoso con el manejo de la información, porque nosotros queremos mantenernos dentro del marco de los procedimientos y del buen proceso, ¿verdad? Okay. Por ejemplo... Pero por mí, particularmente, yo creo que la Suprema Corte de Justicia requiere de un cambio profundo, que la sociedad lo demanda, que el usuario principal de ese servicio es la sociedad, y la sociedad se encuentra muy distanciada del servicio que provee la Suprema Corte. Pero tal y como tú lo señalaste, en sentido general, la sociedad cayó. No hubo una sola objeción a ninguno de esos jueces que han producido ese tipo de sentencias. Y además, lo importante, don Uchi, de las objeciones y reparos, el por qué nosotros exigimos como segunda mayoría que la sociedad pudiera participar, es que nosotros tenemos que medir condiciones éticas y morales de esos jueces. ¿Cómo hacerlo si la sociedad no nos ayuda? ¿Cómo hacerlo si no tenemos el peso o el respaldo detrás de una sociedad que desea un cambio y que tiene una valoración ética y moral de algún magistrado distinta a lo que es el propio juicio, el juicio de sí? ¿Cómo hacemos una valoración o una evaluación objetiva
sino con el respaldo de la sociedad. Y ¿Será de que- repente se abren los espacios para tal propósito, y cuando abres el buzón al final del día o te contactas al final del día con el proceso, no existen objeciones y reparos. Entonces uno presumiría en primera fase de que no existe de la sociedad ningún reparo contra ellos. No, sí, es verdad. Me parece que merecemos esos jueces. Los merecemos. Es decir, aparentemente las llamadas fuerzas vivas de la sociedad, las organizaciones, y todo, están bien con esa situación. Están satisfechos, ¿no? Sí, Sí. parece que estamos bien. Vamos a hablar de otro tema. El panorama electoral se ha calentado últimamente con un discurso que debió ser de rendición de cuentas y era de campaña reeleccionista. Habrá gente que diga, pero él no dijo, ¿verdad? Pero habría que estarse chupando el dedo para verlo así. Hay claramente una intención de seguir en el gobierno por parte del presidente Danilo Medina. Todo el mundo sabe que para eso tendría que reformar la Constitución y que para eso necesitaría votos del PRM. Los necesitaría, porque aún obteniendo todos los de Leonel Fernández, Le hacen falta. le siguen haciendo falta votos. Puede conseguir de Leonel Fernández, puede conseguir del Partido Reformista, puede lo del PRD ni hablar, en fin, pero necesitaría del PRM. Tú como presidente de ese partido advertiste que el que vote por una reforma constitucional se va del partido. Bueno, cuando era Hipólito el que estaba en eso consiguió 11 votos de PLDistas, que los expulsaron y los recibieron otra vez. Algunos son senadores ahora. ¿Okay? Lo que se ha dicho es que se va a fingir o a alegar un conflicto interno en el PRM que lo causarán con cualquier pretexto para entonces decir que regresan al PRD, donde les garantizarían su postulación con apoyo del PLD y otras cosas que todo el mundo sabe cuáles son. ¿Ustedes están al tanto de esos comentarios? Mire, en primer lugar, no es la primera oportunidad en que escenarios como este se dan y que pronósticos similares se hacen. En la reforma constitucional pasada se hablaba también de que 11 o 12 diputados del PRM, un partido en gestación, éramos una corriente como tal, no creo que éramos partidos de manera ya firme y debidamente instituido, iban a votar por la reelección y apenas fueron 2 votos los que obtuvieron, un diputado de Barahona y otro de Samaná. ¿Siguen siendo miembros del PRM? No son miembros del PRM. Me refiero a los diputados Juan José Morales y Fabio Vargas de Barahona. Y la razón o la posición del partido se mantuvo sólida, firme alrededor del propósito. En esta oportunidad no tengo yo la menor duda de que el comportamiento seguirá uno igual. Y en el contacto, en la conversación nuestra con los diputados de nuestro partido y nuestros legisladores en sentido general, no existe en nosotros ningún tipo de temor sobre la firmeza de nuestros legisladores sobre si este propósito se llegara a presentar en el Congreso Nacional, por múltiples razones. Pero en la forma también más práctica, el Partido Revolucionario Moderno está llamada a tomar el poder en el 2020 y frente a las altas posibilidades también que existen en nuestra fuerza política y en la posibilidad de un cambio, mayor firmeza existirá no solamente en nuestros legisladores, sino los legisladores de otros partidos, otros grupos que evidentemente se resisten a que se produzca un cambio en la propia Constitución de la República. No es posible hoy una reforma constitucional en el Congreso. Yo creo que lo único que resta en esta discusión es que aquellos que engendraron esta Constitución, que fue imagen y semejanza de sus deseos, que la impusieron por encima de la voluntad de todo el mundo, la cumplan. Y nuestra solicitud es esa. Sí, pero el que impuso esa Constitución no está en el poder, está en el partido, pero no en el poder. La Constitución de hoy, Del 2015. la Constitución actual,
fue una la del 2015. por el actual grupo oficial pero que solo, dirige los destinos del país. Sí, pero solo en materia electoral. Ellos solamente, solo materia de reelección. Ellos solamente les queda una sola cosa que hacer, y es cumplir su diseño, cumplir con su constitución. Ahora, nosotros como partido alterno, partido diferente al oficialismo, nosotros que somos el partido de oposición, no me gusta la palabra porque entiendo que no es todo lo proactivo que debería el término como tal, estamos haciendo todos los esfuerzos del lugar para que no obstante el candidato que presente el oficialismo, nosotros vencerlo. Hoy el 70% del pueblo dominicano quiere un cambio, el 67% de ese 70% quiere un cambio radical, el 70% de nuestros jóvenes quieren abandonar el país porque no encuentran oportunidades en República Dominicana, y frente a esa necesidad que tiene la gente de que se produzca algo distinto en República Dominicana, de que cambien las formas de la política, nosotros estaremos ahí junto a ellos para poder propiciar e impulsar ese cambio. ¿Ha captado el PRM ese descontento que usted señala existe en estos momentos con el partido oficial? Porque parecería ser que a pesar de todos estos cuestionamientos, esta crítica de corrupción del oficialismo, no hay una organización política de oposición capaz de articular ese descontento que existe en la sociedad dominicana. Lo ha hecho el PRM. Sí, estamos construyendo esa alternativa, porque la construcción de esa estructura, de esa maquinaria, no es solamente orgánica, no son paredes de un local o no es una organización debidamente estructurada, que existe. Es un esfuerzo mancomunado de actitudes, de ejemplos y de esfuerzo de apertura, el que nos puede conectar o acercarnos a esos grupos. Y en todas las encuestas, que la mejor manera de contrastarlo o de presentarlo, que se han ido presentando, la marca PRM no ha ido en otra vertiente que no sea en el aumento de la valoración que tiene la gente con relación a la marca y su apego a la posibilidad de construir una alternativa. Y hoy los candidatos que presenta el Partido Revolucionario Moderno, en su gran mayoría, ustedes están punteros en la posibilidad de alcanzar la presidencia de la República. Nosotros estamos construyendo esa vinculación del partido con con la sociedad en sentido más amplio, pero también en la posibilidad de articular una coalición, una unidad, una alianza con todo el mundo que quiera propiciar en República Dominicana que el estado de las cosas cambie. Vamos a hacer una pausa y regresamos para la parte final de esta entrevista con José Ignacio Paliza. Regresamos. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Actívate con nosotros y conéctate a nuestras redes. Síguenos y ponte al tanto de todo. Famosos, primicias, exclusivas, arte y espectáculo, avances de nuestras telenovelas y lo que pasa detrás de nuestras cámaras. Te acompañamos todo el día en Facebook y en Instagram, @Telesistema 11RD. Telesistema, un canal de emociones. Continuamos conversando con el senador José Ignacio Paliza. Tú tienes una pregunta, ¿no? Sí, con la ley del régimen electoral. Pero no me llamen de senador y de presidente, no es esa cosa. Eso pone uno pero muy esos lejos. son tus cargos. Bueno, pero tú eres presidente del partido. Sí, pero eso no soy y es bueno que la gente sepa, el que llegó de Marte, por ejemplo, ahora mismo, ¿cuáles son tus, que está hablando el presidente de un partido. No, pero eso son cosas pasajeras. Se aprobó recientemente la ley del régimen electoral con temas y aspectos que la sociedad dominicana consideró o negativos o que significaron retroceso, violando así o violentando las expectativas que se tenía con relación a esa nueva ley.
Uno de ellos específicamente es el tema que tiene que ver con la participación de las mujeres en la política y el retroceso que significa el tema de que se escoja la cuota a nivel de la propuesta nacional. Esto se aprobó con el apoyo del Partido Revolucionario Moderno, como se aprobó el tema de una ley que no une que no separen en dos bolsas distintas senador y diputados. Pero creo que en la discusión del tema de las cuotas, sobre todo el cuota de la mujer, ha habido también un poco de falta de reflexión sobre el tema. A ver, ¿por qué? Por lo siguiente, cuando hablamos de que las cuotas deben ser aplicadas por demarcación, cosa de que yo estoy de acuerdo, en el sentido práctico no es del todo útil. Y digo esto porque, por ejemplo, un senador usted no puede dividirlo por mitad, no puede cortarlo, como también hay numéricamente... No, pero la cuota es para diputados y regidores. No, esto es para todas las posiciones. No está lo de la senaduría. Es para todo, es para todas las posiciones. Está diputados, regidores. Y usted no puede, pero cuando usted habla de demarcación, usted tiene que, no puede segmentar, hay condiciones que hasta numéricamente es difícil la aplicación. Por eso tiene que ser reglamentado, como es reglamentado actualmente, porque hoy las cuotas son por demarcaciones, porque la Junta, aun cuando sea nacional, la Junta reglamenta cómo se distribuye esas cuotas, de tal manera que sea de fácil aplicación para todo el mundo y que haya una norma. Y eso no es lo que desvirtúa lo que se acaba de aprobar. Yo estoy totalmente de acuerdo con que en esa distribución de una cuota que es nacional se reglamente de tal manera que se pueda garantizar que en cada demarcación política existan los representantes o las representaciones de la mujer al nivel que la propia ley otorga. Pero es una mezcla de elementos que hay que ponderar, que no solamente es el hecho de que esto es un retroceso. Hay que reglamentarlo de tal manera que se garanticen que en cada espacio del país exista una participación de mujeres y de hombres de igual manera. Pero que aparezca la coletilla de propuesta nacional, ahí dificulta el tema de la reglamentación y reafirma una práctica de que los partidos donde no vayan a ganar sacan a las mujeres. No lo haría porque inclusive hoy es así, y la Junta lo reglamenta. Por ejemplo, en Puerto Plata, que tengo 2 circunscripciones electorales, hay una circunscripción de 2 diputados y la Junta me obliga a llevar una mujer. Igual forma debería hacerse ahora. Pero no obstante eso, el Partido Revolucionario Moderno, en las discusiones que ha existido internamente y que ha existido con sus propias mujeres, nosotros haremos lo propio. Si la Junta no lo reglamenta, para nosotros de forma interna, sí aplicar las cuotas de forma alrededor de la representación geográfica y de cada una de las localidades del país. Lo que acabas de decir es trascendental, porque lo que está diciendo es que aunque la nueva regla que tiene esa coletilla que se presta tanto a confusión, ustedes están diciendo que aunque no esté reglamentado, ustedes sí lo van a reglamentar dentro del partido. Sí, que van a garantizar la propuesta mía y de la compañera Carolina Mejía, que la hemos discutido, es presentarlo de tal manera a los organismos del partido, de tal manera que se acoja y que nosotros podamos distribuir las cuotas alrededor de las demarcaciones políticas del país. Ya. Pero la Junta, repito, la Junta Central Electoral habrá, en el marco de las resoluciones que usualmente emite, reglamentar este tema de tal manera como existe hoy, que las cuotas se aplican de manera territorial. En los partidos, no solo en el PRM, en los principales partidos, están alcanzando representación en el Congreso sectores que se caracterizan porque hacen dinero rápido y mucho, riferos, que aquí le dicen banqueros, pero yo creo que banqueros son los de los bancos, no los de las bancas, ¿verdad? Riferos, gaseros, ¿cuáles otros? Bueno, hay otros que no tienen tantos, pero tienen también, que hacen también dinero rápido y mucho. Empresario del transporte. También empresario del transporte. ¿Qué va a pasar? ¿Eso va a seguir siendo así en el caso del PRM? Mire, el hecho de que usted participe en tal o cual actividad de esa naturaleza no necesariamente a usted lo implica en actos violentos a la ley o contrarios a la ley. Si hay personas que pueden estar vinculadas a esas industrias y a muchas otras que sí tienen un comportamiento que no es el que quisiera el Partido Revolucionario Moderno presentar a la sociedad, y que tendremos los cuidados
en esta etapa que se inicia ahora de presentarlo, aun cuando debo ser también justo y decir que ahora también la Junta Central Electoral tendrá un rol diferente a los anteriores y ayudará a reglamentar estos procesos y a proteger algunos derechos de algunos ciudadanos al margen del designio de los partidos políticos. Sin embargo, lo importante en este tránsito y de esas leyes que hemos hablado hoy es que también limitan el poder, por ejemplo, del dinero, no a todo el nivel que uno quisiera, ni a lo que debió ser la expectativa del pueblo dominicano, pero en la medida en la que el dinero no tenga una influencia tan importante en los procesos políticos, entonces mucho más sencillo será para que ciudadanos de otra índole pudieran participar y competir en igualdad de condiciones y tener la posibilidad de accesar o de participar en la política y de ir tras una posición electiva con la potencialidad de ganarlas y de obtenerlas. No creemos que los empresarios transportistas per se sean enemigos de la humanidad. Ahora, lo que llama la atención es tantos partidos que prefieren postular a los dueños de las guaguas y de los camiones y no a los pasajeros. Eso es lo que llama la atención. Bien, pero lo que vuelvo atrás a decir. Que son el pueblo. Vuelvo atrás a decirle. Los partidos deben de tener un perfil de los candidatos que quieran presentar, pero el hecho de que usted participe en tal o cual actividad no lo hace usted necesariamente contrario a la ley ni contrario a las mejores prácticas. Ahora, sí hay personas vinculadas a esos sectores y a muchos otros, a todos los sectores nacionales, que tienen un comportamiento que no es el que el partido o los partidos deberían presentar a la sociedad, porque han sido altamente cuestionados o son personas que no representan, ¿verdad?, lo que el partido o las organizaciones quisieran que fuera su imagen y su semejante. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Al presidente del PRM y senador por Puerto Plata y por el PRM. José, con lo de senador y cosas de eso. José Ignacio Palizo. Bueno, tú no puedes evitar eso. Si a mí me dicen periodista, no lo puedo negar, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y en un momento tan oportuno para hablar con él, ¿verdad? Creo que ha dicho muchas cosas interesantes. Las entrevistas hoy se concluyeron, la semana próxima el Consejo se va a reunir y estaremos hablando que para finales de este mes entrevistaremos a los que postulan para llenar las vacantes que se han generado y se van a generar, espero yo, alrededor de este proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte. Bueno, por el rumbo que lleva parece que repiten casi todos. Muchas gracias. Que no sea así. Muchas gracias. Amigos, los esperamos mañana a las 6 de la mañana, nueva vez como cada día aquí en el